Sean todos bienvenidos. Seguimos en nuestra serie sobre la salvación. Tema 5 y último. Con este tema vamos a terminar. Y si es tan amable, regáleme un minutito en pie. Juan 6:38. Gloria al Señor. ¿Lo encontró? Bueno, leemos la palabra. Dice de la siguiente forma: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo, dice Jesús, yo le resucitaré en el día postrero. Por favor, vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Apelamos, Señor, a tu gracia, tu misericordia, para que nos ayudes, Señor, a hablar este tema tan importante para la congregación. Este tema que es vital para todo cristiano, que sea entendido de una forma sana, de una forma bíblica. Ayúdame especialmente hoy, Señor, porque es un tema difícil. Y ayuda también a los hermanos, ya que tú eres quien los salvaste, Padre. Tu Espíritu Santo es quien los ha regenerado y eres también el único que los puede guiar a entender tu palabra y a tener un entendimiento sano de ella. No solamente un entendimiento por encima o un entendimiento tradicional basado en una mala enseñanza del pasado, sino a corregir y amar la verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias por ser educados y siempre ponerse en pie para que leamos la palabra. El tema del día de hoy, hermanos, se titula La preservación. Y yo sé que a lo mejor para algunos es la primera vez que oyen la palabra preservación desde un punto de vista bíblico, pero conforme avancemos trataremos de ver por qué este tema se llama la preservación, hermanos. El día de hoy, hermanos, será el último tema sobre la salvación, pero no porque no haya más que hablar de la salvación. La salvación es un tema tan extenso que podríamos pasar toda nuestra vida cristiana hablando del tema de la salvación y enfocándolo desde diferentes aspectos, desde diferentes puntos. Pero a mí no me gusta que las series sean demasiado largas. Así que en un futuro hablaremos de la salvación en su segunda temporada. ¿Okay? Pero por hoy, la primera temporada, hasta el día de hoy terminaremos. Dejé este tema, hermanos, a propósito porque es el tema más difícil de todos los 5 temas anteriores y es el tema de la perseverancia de los santos. Yo le llamo la preservación. Bueno, no solo yo, sino muchos pastores le llaman la preservación al tema de la perseverancia. Conforme avancemos, a usted le va a quedar un poco claro por qué muchos preferimos llamarle la preservación en lugar de la perseverancia. ¿Ok? Quiero leerle lo que la Confesión de Westminster, hermano, Westminster dice acerca de la perseverancia de los santos. La Confesión de Westminster, hermano, fue una reunión que aproximadamente 100 teólogos y cristianos puritanos en el año 1648 hicieron en Inglaterra con el propósito de definir sus doctrinas como iglesia. Es una obra de arte, es una obra magistral, hermanos. Quien la quiera leer la puede conseguir. Es algo espectacular. Yo la he estado leyendo últimamente
y en esa confesión pues se afirman declaraciones de fe respecto a las doctrinas cristianas, respecto a la salvación, respecto a las doctrinas del hombre, la doctrina del pecado. Todas las doctrinas cristianas son abordadas ahí, y en la confesión de fe, estos teólogos que eran cristianos puritanos de aquel entonces, ellos sentaron precedentes doctrinales diciendo: en esto creemos como iglesia. Obviamente siempre basados en una enseñanza netamente bíblica. Tardaron 5 años, hermano, para redactar esa confesión de fe, ya se imaginará. 5 años, o sea, escudriñaron todos los versículos de la Biblia acerca de un tema antes de decir esto es así, ¿sí? Entonces, obviamente eso nos da a entender a nosotros que es confiable, que eran personas muy temerosas del Señor. Vamos a ver una serie más adelante, hermano, en donde vamos a entrar en temas de este tipo, y va a ser muy interesante, no se la pierda. No sé si será la próxima, inmediatamente el domingo que viene, pero vamos a dar una serie más adelante donde aclararemos varias cosas de eclesiología. A mí me encanta la eclesiología, y vamos a estar hablando dentro de esa área de eclesiología acerca de la importancia de las confesiones de fe de las iglesias. Pero bueno, ya me alargué ahí. Vamos a leer lo que dice la Confesión de Westminster acerca de la perseverancia de los santos. Leo literalmente, dice: aquellos a quienes Dios ha aceptado en su Hijo amado, llamados de manera eficaz y santificados por su Espíritu, no pueden de manera total ni final caer de un estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán hasta el final en ese estado y serán salvos eternamente. ¿Ok? Esa es la doctrina de la perseverancia. Consiste básicamente, hermanos, en que cuando Dios llamó a alguien, lo eligió. Romanos 8:29, a los que conoció, a los que eligió, a esos también los predestinó. Recordemos que esa es la doctrina de la predestinación, tema 1, el tema de la elección. Vuélvanlo a ver las veces que sea necesario. A esos también los llamó, a esos también los justificó, y a esos también los glorificó. 4 palabritas que hemos estado aprendiendo en esta serie: los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. ¿Ok? Para que a usted le quede claro más o menos, estamos empezando y conforme avancemos se nos va a ir aclarando. Si Dios decidió llamar, vamos a suponer, el 100% de algo siempre va a ser 100, supongamos 100 personas. ¿Ok? Si Dios decidió predestinar de esas 100 a 50 para salvación, esas mismas 50 son llamadas, esas mismas 50 son justificadas, y esas mismas 50 son glorificadas, ¿sí? No es de que Dios eligió a 50, luego a la hora de llamar ya uno se le quedaron en el camino y nada más pudo llamar a 40. A la hora de justificar ya no pudo justificar a esos 40, solamente pudo justificar a 30, y a la hora de glorificar ya no pudo glorificar ni a esos 30, sino solamente a 20. Y en el camino de la elección unos se le fueron quedando hasta la glorificación. No. Los 50 que Dios decide predestinar son los 50 que Él glorifica. Todos esos verbos están en pasado. Ninguno se le queda en el camino al Señor. ¿Ok? Le voy a dar una definición de lo que es entonces la preservación desde el punto de vista que yo lo estoy abordando. ¿Ok? Porque yo sé que esta palabra preservación, para algunos quizás la han oído en los alimentos, ¿no? En los alimentos sabemos que tienen preservantes, y el propósito es alargar la fecha de caducidad, que no se venzan tan rápido. Pero preservación desde un punto de vista bíblico, ¿qué es eso? Cuando hablamos de preservación desde un punto de vista bíblico, estamos hablando de que los que Dios ha decidido salvar, perseveraremos hasta el final, pero no porque nosotros no nos hayamos podido apartar de Dios, sino porque Dios no nos dejó apartarnos de Él. Perseveramos hasta el final no porque nosotros en un momento de debilidad humana no hayamos querido apartarnos de Dios, sino porque Él nos ha atrapado con sus lazos de amor para permanecer en Él. Por eso le llamamos preservación, porque por medio de la palabra preservación entendemos que nosotros perseveramos hasta el final, pero no es por mis fuerzas, sino es porque Él
me preserva en Él. No sé si lo captó. No es que yo persevero hasta el final por mis propios méritos, es que yo persevero hasta el final porque el Señor me tiene agarrado y no me suelta. Eso básicamente es lo que quiero que el día de hoy vamos a estar viendo, vamos a estar estudiando. ¿Qué hemos aprendido hasta acá? Hemos aprendido que el Padre decidió darnos la salvación por gracia, es decir, sin merecerla. ¿Cómo estábamos nosotros cuando el Señor decidió salvarnos? Estábamos muertos en delitos y pecados. Pregunta, ¿qué puede hacer un muerto por sí mismo? Nada. Usted no tuvo nada que ver en su salvación. Usted estaba muerto en delitos y pecados. Usted no pudo haber dicho, ok, yo estoy muerto en delitos y pecados, Efesios 2:1, pero yo me quiero salvar a mí mismo. No. El Espíritu Santo vino, ok, el Señor lo eligió a usted estando muerto y le dio vida espiritual. ¿Qué fue lo que produjo la vida espiritual en usted? Produjo que ahora usted llegó a entender la gravedad del pecado. Y entonces usted fue muerto al pecado. Usted dijo, no perseveraré más en el pecado. Aborrezco el pecado. Ahora entiendo la gravedad del pecado. Ahora hay una lucha entre el pecado y yo me resisto al pecado. ¿Qué más hemos aprendido? Hemos aprendido que esas personas que el Padre decidió salvar, el Hijo pagó por dichas personas en la cruz para que estas personas fueran salvas. O sea, cuando Jesús fue a la cruz, pagó para que los que vamos a ir al cielo fuéramos porque Él pagó por nuestros pecados. Si Jesús no hubiera pagado por nuestros pecados, nosotros tendríamos que ir por fuerza al infierno, porque Dios es justo y la paga del pecado es muerte. Número 3. Hemos aprendido hasta acá, hermanos, que a los que Dios eligió y Jesús redimió en la cruz, el Espíritu Santo regeneró. Estábamos muertos en delito y pecados y el Espíritu Santo entró en nosotros y nos dio vida. Eso es lo que se llama el nuevo nacimiento, Juan 3. Nacimos de nuevo. Ahora tenemos la naturaleza de Cristo en nosotros. Y ahora anhelamos las cosas de Dios, la justicia de Dios. Entonces, vea, hasta aquí la salvación de nosotros consiste en la elección de Dios, el llamado de Dios, la regeneración de Dios, la justificación de Dios, etc. Pero aquí surgen unas preguntas muy interesantes. Ok, ya soy cristiano, pero ¿cómo yo sé que continuaré siendo cristiano toda la vida? ¿Usted se ha preguntado eso? O sea, ok, ya el Señor me salvó, pero ¿yo continuaré siendo cristiano toda la vida? Pregunta número 2. Yo ya soy cristiano, ¿qué cosas impedirán que yo no me aleje de Cristo? ¿Mis propias fuerzas? ¿Yo me aferraré a no alejarme de Cristo? ¿Yo podré sostenerme de Cristo sin alejarme? Pregunta 3. Ya soy cristiano, pero ¿cómo sé que yo moriré siendo cristiano y que viviré eternamente con Dios en el cielo? Esas son unas preguntas muy interesantes. Entonces ahora le doy la definición de la preservación. Leo. Dijimos la confesión de Westminster, esta es una definición teológica, de acuerdo al comentario de Wayne Grudem. Escuche, la doctrina de la perseverancia de los santos, escuche, quiere decir que todos los que verdaderamente han nacido de nuevo, y ahí ese énfasis verdaderamente, ¿ok?, serán guardados por el poder de Dios y perseverarán como creyentes hasta el fin de su vida. Y que solo los que perseveran hasta el fin han nacido verdaderamente de nuevo. Esa es una definición teológica de lo que es la doctrina de la perseverancia de los santos, la cual les digo, la llamaremos la preservación. Y yo me encargaré, en la medida que me sea posible, que el día de hoy usted entienda qué es la doctrina de la perseverancia y por qué preferimos llamarla la preservación. Analicemos dos aspectos de esta doctrina, ¿ok? El primero es que cada vez que una persona nace de nuevo, no nace de nuevo voluntariamente, ¿verdad? Usted no decidió nacer de nuevo, eso que nos quede claro. Entonces fíjese lo que hace Dios cuando Él hace que una persona nazca de nuevo. Dios se compromete a guardar a ese cristiano que nació de nuevo hasta que muera, lo cual le da una certeza a este creyente de que morirá en Cristo y que será salvo. Pastor, ¿eso es bíblico? Sí, vayamos a 2 de Timoteo 1:12. Yo sé que conforme avance van a surgir preguntas, conforme avancemos las iremos respondiendo en la medida que nos sea posible. 2 de Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo,
porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Este es Pablo. En el contexto histórico, Pablo está sufriendo. Pablo está a punto de ser decapitado. De acuerdo a la tradición romana, él fue decapitado. Nerón mandó que él fuera decapitado. Él dice, por lo cual, asimismo padezco esto, porque él está sufriendo. Pero vea su postura de Pablo, pero no me avergüenzo. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué no te avergüenzas? Porque yo sé a quién he creído. ¿Y a quién has creído, Pablo? Bueno, he creído en alguien que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿De qué día estás hablando, Pablo? Del día en que yo sé que veré al Señor en quien yo he creído. Son las últimas palabras que Pablo le dice a Timoteo, a su discípulo. Y no le dice, Timoteo, mira, la única forma de que tú alcances a ser salvo, ya el Señor te quiso salvar, pero todavía depende de ti, así que la única forma de que alcances a ser salvo hasta el final es me estoy despidiendo de ti, Timoteo, ya me van a cortar la cabeza, pero te recomiendo que pases orando, que pases ayunando, que pases vigilando, porque no hay otra forma de que tú seas guardado hasta el final. No le dice eso. Ahora, con esto yo no estoy diciendo que no debemos orar, que no debemos ayunar, que no debemos leer la Biblia, meditar, congregarnos, etcétera. No, pero ese no es el temor de Pablo. La seguridad de Pablo es yo sé a quién he creído. Y ese a quien a mí me ha guardado, ¿ok? Es el que guardará el depósito tuyo también para aquel día. ¿Por qué te guardará? Porque es poderoso. ¿Sí? Timoteo no dice, estoy a punto de morir y tengo temor de que terminaré apartado de Dios. No, él dice, yo tengo la seguridad de que yo terminaré en Cristo. Otro aspecto a notar, hermanos, en la definición es, escuche, que continuar por toda nuestra vida cristiana, profesando el cristianismo y viviendo el cristianismo, porque son dos cosas diferentes, es señal irrefutable de que experimentamos un verdadero nuevo nacimiento. Es una señal. Cuando usted ve a un cristiano que persevera como cristiano, dando frutos cristianos por toda su vida hasta que muere, esa es una señal irrefutable de que esta persona experimentó un nuevo nacimiento genuino. Y que continuará por toda la vida. ¿Por qué? Porque es que el Señor es el que lo sostendrá hasta que termine. Filipenses 1:6. Yo sé, hermanos, que para muchos este tema contradice todo su sistema de creencias y de doctrina, pero tranquilo, que la Biblia, hermanos, tiene las respuestas para sus dudas. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la buena obra de salvación en nosotros? Que quede claro que no fuimos nosotros. Que quede claro que fue Dios, que usted ni anhelaba ni quería ser salvo. Él nos vio antes que nosotros le viéramos. Él nos amó antes que nosotros le amáramos. De ahí fue donde Él decidió elegirnos para salvarnos. ¿Qué pasará? Ese mismo, Dios mismo, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué el Señor se encarga de perfeccionar su obra en nosotros durante toda nuestra vida cristiana? Porque si dependiera de nosotros, no la perfeccionaríamos. Porque ¿cuál es nuestra tendencia, hermano? Lo malo. Nuestra tendencia es errar. Si la perseverancia dependiera solamente de nuestras fuerzas, ninguno de nosotros perseveraríamos en Cristo. Nadie. Todos acabaríamos apartados del Evangelio. El Señor lo sabe. Y entonces Él dice, Pablo dice, yo estoy persuadido. Él no dice, como que yo pienso. No, yo estoy persuadido yo estoy seguro de que el que comenzó la buena obra en vosotros la terminará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios, hermano, no nos salvó y luego dijo, ya los salvé, pero no sé si alcanzarán a ser salvos. Dios no se reunió con Jesús y el Espíritu Santo en el cielo y dijo, bueno, miren, les informo que yo ya los elegí, los llamé, los regeneré, pero ahora pues esperemos que lleguen aquí donde estamos nosotros. No sabemos si verdaderamente llegarán. O sea, yo traté de salvarlos, pero voy a ver si puedo. No, hermanos, el Señor no está tratando de salvar a nadie, el Señor está salvando a los suyos.
Ok. No se preocupe. Conforme avancemos nos irá aclarando más el tema. Los nacidos de nuevo perseveran hasta el final. Vayamos a Juan 10, 27 al 29. Juan 10, 27 al 29, hermanos. Escuche. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Puras declaraciones, hermano, absolutas que no dejan margen a confusión. Vea los absolutismos. Mis ovejas. ¿Qué ovejas, Jesús? Las que el Padre me dio. No dice las que el Padre me dará. No dice, bueno, a ver si llegan a ser mis ovejas. Él dice, mis ovejas. Y en esa declaración de mis ovejas incluye a un montón de gente que todavía no ha nacido de nuevo, pero que Dios sabe que nacerán de nuevo. ¿Cómo lo sabe? ¿Por qué las eligió? Él no dice serán mías, él dice son mías, mis ovejas. ¿Qué más? A mis ovejas yo les doy vida eterna. No dice les daré vida eterna o les daré vida temporal. Yo trataré de salvarlos, será temporal porque depende de si ellos permanecen. Ya si ellos no permanecen, pues no era eterna, era temporal. Ni tampoco dices vida condicional, o sea, ok, yo sé que está muerto en delitos y pecados, pero no lo puedo regenerar hasta que él primero sea moralmente más correcto. Sería tanto como decir que hay un narcotraficante que fue elegido para salvación, pero Dios dice, te elegí para salvación, pero no te puedo salvar. Primero deja de vender drogas, después te voy a salvar. O sea, primero trata tú de arreglarte un poco, de ponerte lo más presentable ante mí, y cuando seas digno, entonces te salvaré. No. Estábamos muertos, deleitándonos en cosas horrendas. Y Él no nos puso ninguna condicionante para darnos vida eterna. Entonces no es vida temporal ni es vida condicional. No depende de lo que yo pueda hacer. Depende de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué más? No perecerán jamás. Eso es vida eterna. Vida eterna es no perecer jamás. Sabemos que después de que nuestro cuerpo muera, iremos al más allá y habrá vida. Habrá vida más allá. ¿Ok? ¿Cuándo se recibe la vida eterna? La vida eterna se recibe el día que la persona nace de nuevo. Medítelo. Ok. No la recibe el día que muere. Alguien no puede decir, bueno, yo no sé si tengo vida eterna. Esperaré a morir y ya después que yo muera comprobaré si yo tengo vida eterna. No. La vida eterna el Señor se la da a los suyos el día que decide regenerarlos. Decide darles la vida eterna, aplicándoles a ellos la justicia y la obediencia perfecta de Jesús. Eso lo vimos en el tema sobre la justificación. Pero por si nos siguen quedando dudas, nadie las arrebatará de mi mano. Este nadie incluye a la misma persona salvada, porque algunos lo interpretan así. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Cristo, pero nosotros sí podemos decirle, suéltame Cristo, como cuando su niño usted lo quiere agarrar y le hace berrinche, ¿verdad? Usted quiere agarrar a su niño y su niño viene y le da un manotazo más bien en la mano, diciéndole no me agarres. O sea, las personas interpretan esta declaración que nadie nos puede arrebatar, pero que nosotros sí podemos decirle a Cristo, yo no quiero que tú me salves. Yo sé que ya me salvaste, yo sé que ya nací de nuevo, pero ¿sabes qué? Siempre no. No, ese nadie las arrebatará de mi mano incluye a la persona salvada. La persona salvada está incluida en que nadie puede arrebatarnos de la mano del Señor. Vamos a ver una cita, 1 de Pedro 3:5. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Creo que dije mal las citas. 1 de Pedro, sí, capítulo 1, verso 3, vamos a leer al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una nueva esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois, ahí esa parte márquela, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados en el camino del Señor por el poder de Dios mediante la fe.
¿Y qué fe? Bueno, la que el Señor nos dio para ser salvos. Recuerde que nadie puede ser salvo por su propia fe. El Señor vio que en nuestra fe humana era imposible que creyéramos en Cristo. Por eso para los judíos era tropezadero y para los griegos era locura. Entonces el Señor decidió darnos una fe sobrenatural que el corazón humano no puede producir, para que por medio de esa fe nosotros creamos y podamos ser salvos, por una fe dada por el Señor. ¿Ok? Ahora veamos otra cita. Solo los que perseveran hasta el final han nacido de nuevo. Estoy tratando de aclarar lo que estamos viendo hasta acá, hermanos. Judas 1, 24 al 25, hermanos. Estos versículos son bien claros, hermano, pero quizás usted nunca los ha estudiado desde un punto de vista de las doctrinas de la gracia. Judas 1, 24 al 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. O sea, ¿quién es el que es poderoso para guardarnos sin caída, hermanos? Es el Señor. Ahora voy a hacer aquí una aclaración entre caer en pecado y caer de la gracia. Son dos cosas diferentes. ¿Puede un cristiano caer en pecado? Sí. De hecho, usted a lo mejor ya pecó y en la mañana peleándose con su marido en lugar de decirle feliz día del Padre. O pecará al rato, pecará en la noche, pecará mañana. ¿Ok? Con una mirada, con un pensamiento, con una mala intención de su corazón. O sea, aquí no se refiere que el Señor es poderoso para guardarnos sin caída del pecado. No, al contrario, Dios sabe que cuando nacemos de nuevo todavía fallamos y todavía pecamos. Por eso Él nos tiene en un proceso de santificación, el cual Él hace la mayor parte en nuestra santificación. Aquí lo que significa es que una persona que fue salvada por gracia es imposible que caiga de la gracia. Porque si fue salvado por gracia, pero después por sus obras pierde la gracia, entonces no era gracia. Porque gracia es favor no merecido. Pastor, pero usted está diciendo entonces que nosotros podemos pecar. Si usted es cristiano nacido de nuevo, es seguro que usted peca. Lo que también es seguro es que usted aborrece el pecado. Ahora, si no es nacido de nuevo, obviamente usted no aborrece el pecado. Esa es la señal en un verdadero nacido de nuevo. ¿Puede un cristiano caer en pecado? Claro que sí. ¿Puede un cristiano hasta dejar el cristianismo y irse a otra religión? Sí. ¿Perdió su salvación? No, nunca la tuvo. O sea, cuando nosotros vemos que alguien era cristiano y luego dice, no, ya no voy a ser cristiano, ahora voy a ser mormón, testigo de Jehová, qué sé yo, musulmán, judío, y tú dices, ¿y qué pasó? ¿Pero este era salvo? No, nunca fue salvo. Primera de Juan 2:19. Escuche lo que dice la Biblia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, en la iglesia hay mucha gente que no son nacidos de nuevo. Por eso se van a vivir en pecado, por eso se cambian de religión, otros acaban confundidos, ya no saben ni en quién creer. ¿Por qué? Porque realmente no han experimentado lo que es la gracia verdadera del Señor. Dice que Él tiene poder para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha. ¿Cómo es eso que sin mancha? Si nosotros fallamos. Lo que pasa es que en la justificación a sus elegidos, el Padre adjudica la obediencia perfecta de Jesús. Usted va a ir al cielo porque usted es salvo, pero por el sacrificio de Jesús. No hay nada humanamente en esta tierra que usted pueda hacer para ser salvo. Pastor, si ayuno muchísimo, ¿puedo ser salvo? No. Pastor, si oro muchísimo día y noche, ¿puedo ser salvo? No. Pastor, si leo la Biblia 40 veces durante mi vida cristiana, ¿soy salvo? No. Eso lo puede hacer cualquiera allá afuera. Los que son salvos son los que han recibido la gracia del Señor para ser salvos. Y harán todas esas cosas de forma natural, no para ser salvos, sino porque ya son. Ok, hermanos. Pastor, pero entonces usted nos está diciendo que como cristianos nosotros, si somos verdaderamente nacidos de nuevo, ¿no podemos apartarnos del Señor y pecar? No, no estoy diciendo eso.
Podemos apartarnos parcialmente y pecar. Lo que no podemos es apartarnos totalmente del Señor. Es imposible. Si te apartas totalmente del Señor, nunca recibiste la gracia. Le voy a poner un ejemplo de la vida práctica. ¿Ok? Dios no conoce las cosas a medias, Dios lo sabe todo. Dios no está aprendiendo cosas, ¿ok? Dios mañana no amanecerá siendo más sabio porque hoy aprendió cosas. Ni hace 1000 años era más ignorante que hoy y durante todos estos 1000 años se hizo más sabio, no. Ni en 10,000 años Él será más sabio, no. Dios es omnisciente, Él lo sabe todo del pasado, todo del presente y todo del futuro. Él no ignora nada, nada ignora. Entonces le voy a hacer una pregunta bien lógica, hermano, y quiero que apliquemos un poco la lógica. Dios lo sabe todo, ¿ok? Es muy peligroso que usted diga que Dios no lo sabe todo. Estaría usted contradiciendo una doctrina básica de los atributos de Dios, de su omnisciencia, de su eternidad, de su soberanía. Pregunta, hermanos, ¿cómo un Dios que lo sabe todo inicia un proceso de salvación en una persona que Él sabe que no se va a salvar? O sea, Dios dice, ok, yo ya sé en mi omnisciencia que esta persona no se va a salvar, pues yo ya conozco su futuro. Yo sé que él va a acabar apartado en adulterio, se va a casar con otra mujer, va a dejar la suya, etcétera, etcétera. ¿Por qué Dios se va a molestar en iniciar un proceso que Él sabe que no se terminará? Medite. Le pongo un ejemplo de la vida real. ¿Ok? Cuando un arquitecto comienza a hacer un edificio, él no está 100% seguro que ese edificio se va a terminar. Pueden pasar una serie de cosas que impidan que él termine ese edificio. Le doy algunos ejemplos. Puede ser que el presupuesto que se destinó para ese edificio fue mal calculado y al final quedaron a medias y no alcanzó. No lo pudo terminar. ¿Ok? Puede ser que en el área donde iban a hacer el edificio hubo un desastre natural, un terremoto, una inundación y tuvo que evacuarse la ciudad, estar en estado de emergencia y ya no se pudo terminar el edificio. Después la ciudad declaró la zona peligrosa y que ya no procedía el edificio. Los dueños que contrataron al arquitecto le pueden decir, ¿sabes qué? No nos gusta cómo estás manejando todo lo que queremos que hagas, te despedimos, cancelamos el contrato, contrataremos a otro arquitecto. O sea, pueden suceder una serie de cosas que no le van a permitir a ese arquitecto terminar el edificio. A Dios no se le puede aplicar eso. Dios lo sabe todo. Dios, ¿para qué va a comenzar un edificio que Él sabe que no va a terminar? ¿Qué es lo que hace Dios en nuestra salvación? Dios nuestra salvación la hace de a principio a fin cuando decide empezarla. O sea, Dios echa el cimiento de nuestra salvación y al mismo tiempo le echa el techo. Él no está diciendo, ya le eché el cimiento, ahora iré construyendo en él las paredes y luego la tubería, la electricidad y luego a ver si le echo el techo. Porque es que todo depende de Él. ¿Ok? Pastor, una pregunta, ¿y qué de los que se apartan? Porque hay personas que se apartan. ¿Se puede distinguir con claridad en la iglesia quién tiene fe genuina para ser salvo y quién no? No, no se puede. En la iglesia casi todos parecemos cristianos. Casi todos parecemos cristianos en la iglesia. Aquí si yo echara una panorámica así, y yo los veo a todos igual. ¿Ok? Yo no puedo conocer lo más profundo del corazón. Hay personas que por años pueden aparentar que son cristianos. Claro ejemplo, Judas, el apóstol traidor. Judas, hermano, estaba tan disimulado en el grupo que los apóstoles no sabían que él era el traidor. Cuando Jesús le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto, ellos no sospechan de él. Ellos dicen, seguramente como es el que tiene la bolsa del dinero, el Señor le está mandando a comprar comida para los pobres. Pero ¿sabe qué? Aunque Judas el apóstol engañó a todos, Jesús siempre supo que él no era nacido de nuevo. Él nunca nació de nuevo. Juan 6:70. Juan 6:70 al 71. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Hermano, Pedro no sabía que Judas era falso convertido. Juan no sabía, ¿ok? Felipe no sabía, pero Jesús sí sabía. Jesús sabía que él no era convertido. Porque imagínese este cuadro, hermano, imagínese este cuadro. Y este ejemplo que le voy a dar reafirma a la perfección la doctrina de la elección.
Si la salvación hubiera estado en manos de Judas, ¿ok? En manos de Judas, ¿usted cree, hermano, que Judas no se hubiera convertido en 3 años y medio de milagros? ¿Qué vio Judas, hermano? Milagros, las enseñanzas de Jesús, hermanos, enseñanzas sabias, llenas de compasión, sanaba a los leprosos, levantaba a los muertos, paraba los fluidos de sangre de las personas. Si la salvación fuera del hombre, Judas se hubiera salvado tras tanta maravilla, tanta señal. Pero como la salvación no es del hombre, la salvación es de Dios. Imagínese este cuadro: Jesús diciéndole al Padre: Padre, te tengo una mala noticia. A Judas, que tú elegiste desde antes de la eternidad para que me traicionara, nació de nuevo, se convirtió, y ahora no es justo que él me acabe traicionando y llegue y se vaya a la perdición eterna. ¿Se imagina ese cuadro? Claro que no. Él fue elegido desde antes de la fundación del mundo para que no naciera de nuevo. Aunque estuvo con Jesús y vio todos los milagros que Jesús hizo, y todas las señales y todos los milagros. Entonces, ¿Judas perdió su salvación al traicionar a Jesús? No, nunca fue salvo. Eso pasa hoy en la iglesia. Todos aparentamos ser salvos, igual que Judas. Judas se coló ahí entre el grupo y nadie sabía nada. Fíjese, Jesús en su sabiduría le da la bolsa del dinero, y Judas era político. Sí, Judas, según, hermano, lo que es el contexto histórico, Judas tenía un perfil político, un perfil de Jesús va a ser un rey político que nos va a librar de Roma. ¿Ok? Entonces, hermanos, mire, no es mi intención sonar fuerte diciéndole, aquí hay varios que no son cristianos. ¿Habrá gente aquí hoy que no son cristianos? Alguien le levantó la mano por error, digo yo, bueno, qué sinceridad. No, ¿habrá alguien aquí, hermanos, que no es cristiano? Sí hay. Hay aquí muchas personas que no son cristianos. ¿Cómo usted lo puede asegurar y saber? Bueno, pues una forma podría ser por los frutos, ¿no? Cómo conduce su vida, cómo es como esposa, como esposo, como padre, su matrimonio, su trabajo, etcétera, etcétera. Por los frutos, pero aún así nosotros todavía no podríamos asegurar fulano no es cristiano. El que sí sabe es Cristo. Porque Cristo sabía que Judas no era nacido de nuevo desde un principio, y que nunca nacería de nuevo, aún estando con él por 3 años y medio, viendo todo lo que vio y presenciando todo lo que presenció. Pastor, pero eso es una doctrina muy dura, es que no es mía. Vayamos a Mateo 7:21. Escuche. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Si ve, esta gente estuvo perseverando como creyentes, pero no eran creyentes. Nunca nacieron de nuevo. Jesús les dice, yo nunca os conocí a ustedes. Alguien me dirá, pastor, pero ¿por qué tenían tanto poder entonces? Echaban fuera demonios, hacían milagros. Bueno, en primer lugar, eso es lo que ellos dicen. Ellos dicen que ellos echaron demonios, hicieron milagros, a saber si era cierto, ¿no? En segundo lugar, supongamos que sí tenían dicho poder que ellos mencionan, pero recuerde que hay poderes engañosos. En Tesalonicenses dice que la gente, para que le crea al anticristo, serán entregados a un espíritu de mentira, de error. Hay mucha gente hoy que anda siguiendo a los que hacen milagros, a los que les prometen un montón de cosas. Un evangelio de que yo quiero que Dios haga todo lo que yo quiero. Y muchos dan testimonio, aunque sea por autosugestión. No es que yo sigo a fulano porque sana a la gente. Así serán esta gente. Gente que vive solamente, hermano, de los dones, de los talentos que ellos pudieran tener, pero que sus frutos dicen otra cosa. Entonces, para responder a la pregunta, pastor, ¿qué de los que se apartan?
La respuesta a la luz de la doctrina es que si una persona que aparentemente dentro de la iglesia es creyente, acaba totalmente apartado de Dios, totalmente me refiero a que muere sin Cristo, dicha persona nunca fue salvo. Esa es la respuesta teológica. Porque eso no existe, eso hermano, que se enseña allá de que alguien se fue al mundo un año y cuando regresa, hermano, reconcilie. Eso no es bíblico, eso no está en la Biblia. Eso no es correcto. Solamente se nace de nuevo una sola vez. Una persona no puede venir a la iglesia, nacer de nuevo, luego irse al mundo, andar en el mundo perdido, luego regresar, nacer de nuevo otra vez, luego se va al mundo, luego regresa, o sea, crucificando a Cristo en la cruz las veces que se le pegue la gana. Eso no es correcto. Los verdaderamente nacidos de nuevo perseverarán hasta el final, porque el Señor los sostendrá hasta el final. Porque el Señor los preservará. Ahora vamos a entrar a un tema un poco controversial porque quiero hablar de un versículo que aparentemente contradice todo lo que yo estoy enseñándole. Ahora le voy a decir algo, hermano. Cada vez que usted, eso lo doy a manera de consejo, cada vez que surja un versículo que aparentemente contradice una doctrina que es clara por docenas y docenas de otros versículos, ese versículo debe de tener una explicación sana, que no contradiga esa doctrina. Porque si no, entonces estaría Dios contradiciéndose. Vamos a Hebreos 6:4. Hebreos 6:4. Vamos a leer al 6. Este yo creo es el texto más citado contra la perseverancia de los santos. El texto que todo mundo dice, no, es imposible. O sea, tú tienes que perseverar por tus medios. Tienes que sostenerte, porque si tú no te sostienes, perderás toda la gracia, caerás de la gracia. Vamos a estudiarlo, Hebreos 6:4 del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este versículo, interpretado por encima, diera a entender que una persona salva que se aparta y después es imposible que otra vez sea renovado para arrepentimiento. El error aquí consiste en que todas estas frases se atribuyen a un salvo. Escuche, la primera frase, los que fueron iluminados. Pastor, los que fueron iluminados fueron los salvos. ¿Quién dice? No. La predicación de la palabra de Dios es luz. Trae luz a creyentes y a incrédulos. Por ejemplo, si aquí hay una persona el día de hoy que está oyendo esta palabra y no es creyente, está siendo iluminado por la palabra. ¿Significa eso que nacerá de nuevo? Yo no sé, porque el único que sabe hacer nacer de nuevo a la gente es Dios. Entonces aquí los iluminados no es necesariamente los salvos. No todos los que son iluminados son salvos. ¿Cuánto usted cree que fue iluminado Judas? Estuvo con el maestro. ¿Se acuerda las parábolas, la sabiduría de Jesús? ¿Cuánta luz tenían? ¿Cuánta sabiduría? Judas fue iluminado, hermano, a más no poder. ¿Fue salvo? No. Nunca se salvó. Ok, continuemos. Los que probaron el don celestial y el Espíritu Santo. Ok. Todos los que participamos de las cosas de la iglesia, tanto creyentes como incrédulos, participamos del don celestial y del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando un incrédulo ve que una persona nace de nuevo, empieza a dar frutos cristianos, es regenerado, deja la vida de pecado, está gustando del don celestial, está gustando del Espíritu Santo, está viendo lo que Dios es capaz de hacer, pero eso no significa que sea salvo. No, simplemente está siendo testigo presencial de lo que Dios está haciendo. Continuemos, ¿qué más? Gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. ¿Ok? Judas gustó de la buena palabra, gustó de los poderes del siglo venidero y nunca fue salvo. Vamos a ver un versículo que así lo dice. Vea dentro de lo que fue el ministerio de Judas. Lucas 10, 17, hermanos. Lucas 10, 17 al 20.
Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Iba Judas en esta comisión de los 70? Sí, Judas iba ahí. Dice que el Señor los mandó de dos en dos. Judas estuvo presente, vio el poder de Dios. Pero Jesús, ¿qué les dice a todos, incluyendo a Judas? No se regocijen de eso. Regocíjense que su nombre está escrito en el libro de los cielos. ¿Eso incluye a Judas? ¿Incluye a Judas esa frase, que su nombre está escrito en el libro de los cielos? No. Si usted dice que sí, usted está en un serio problema, porque dice que fue elegido para ser hijo de perdición. Entonces Jesús, el Padre, se están contradiciendo. El Padre lo elige para eso, y Jesús le dice, no, Judas, tu nombre está escrito en el libro de los cielos. No incluye a Judas. Judas pudo gustar del poder de Dios, pero no era salvo. O sea que hay personas, hermano, que pueden gustar del poder de Dios, ver el poder de Dios, pero eso no significa que son salvos. Pueden gustar la buena palabra también. Por ejemplo, hermanos, ¿cuántos oyeron la palabra en la parábola del sembrador? Todos la oyeron. ¿Todos fueron salvos? No. Solamente fueron salvos los que la atesoraron en su corazón y dieron fruto por la palabra. Entonces no atribuyamos esto, hermano, a personas salvas, pero aquí se nos va a aclarar más el tema. Y luego dice, ahí seguimos en Hebreos 6 del 4 al 6, pero que después cayeron. Dice, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. El error aquí consiste, hermano, en entender que cayeron es que eran salvos que cayeron de la gracia. Y no es así, ¿ok? Un cristiano puede caer en pecado y si se arrepiente, Dios lo perdona y lo restaura, ¿sí o no? ¿Por qué estos entonces Dios no los puede restaurar para arrepentimiento? Porque ellos no cayeron de la gracia. Ellos no estuvieron nunca en la gracia. Fueron personas que vieron el poder de Dios, oyeron la buena palabra, fueron iluminados por el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo salvaba a los demás a su alrededor y ellos veían todo eso, pero nunca experimentaron la salvación. El mismo verso al final nos dice que estas personas no pueden ser renovados para arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden ser renovados para arrepentimiento? Porque todo el proceso y los elementos de gracia que Dios puso a su disposición, ellos lo rechazaron. Rechazaron la buena palabra, la oyeron pero no la atesoraron. Vieron al Espíritu Santo obrando milagros en otros, pero no dijeron quiero que se obren en mí. Gustaron el don celestial por todo lo que Dios hace, pero hasta ahí llegó. Nunca nacieron de nuevo. Porque si no, entonces habría una contradicción en la Biblia. O sea, me está diciendo este verso entonces que si yo peco, ¿es imposible que yo sea renovado para arrepentimiento? Claro que no. Yo puedo pecar al rato, yo puedo cometer un pecado al rato más tarde. ¿Ok? Vamos a suponer que de repente me enojé y vengo y le digo algo a alguien que no estuvo bien, que fue una imprudencia, que fue una insensibilidad de mi parte. Ya pequé. ¿Ya no puedo ser renovado para arrepentimiento? No, eso no me aplica a mí. ¿Por qué? Porque yo estoy en la gracia. Eso aplica a quién? A quien nunca gustó la gracia, que nunca fue elegido para ser renovado en arrepentimiento, simplemente porque nunca se arrepintió. Los veo pensativos, hermanos. Veamos qué es lo que la preservación no significa para que no caigamos en error. Escuche, la doctrina de la perseverancia, hermanos, no significa que los cristianos nunca fallamos. Eso no significa. Alguien dice, no, hoy yo aprendí que yo perseveraré hasta el final y seré salvo porque nunca pecaré. No, eso no significa la perseverancia. Los cristianos fallamos. Le voy a hacer una pregunta. ¿Un cristiano puede caer en un pecado grosero? Cuando digo grosero, ¿me refiero a un pecado feo? Sí, puede caer. ¿Alguno de ustedes aquí podría caer en adulterio? Si dicen que no, pues es como si ya fueran perfectos, ¿no? Obviamente no estoy diciendo con esto que usted vaya a caer en adulterio, porque si usted lee la Biblia, usted ora, usted se congrega, usted es temeroso del Señor, usted está echando mano de todos los medios de la gracia para sostenerse en el Señor, pero entendiendo que es Él el que lo está sosteniendo a usted.
porque Él es el que nos está dando los medios de gracia. Pero un cristiano puede caer en pecados groseros. Lo vemos en David. David cayó en pecados horribles. Fíjese el cuadro. David, hermano, mira a una mujer por la ventana, y era un hombre, hermano, temeroso de Dios, pero se descuidó. Escuche, mira a una mujer por una ventana, es hermosa, la codicia, la manda a llamar, empieza a acostarse con ella. ¿Usted cree que se acostó una vez con ella? No, se acostó varias veces hasta que la embarazó. Ahora vea la escena que sigue, escena 2. David manda a llamar a Urías Eteo, y con tal que Urías Eteo se confunda y piensa que él embarazó a su mujer, lo emborracha y se ponen una buena guarapeta los dos. O sea, David sigue, ¿qué le pasa a David? Pero no para ahí, escena 3. Ve que Urías no se va a acostar con su mujer, llama al jefe del ejército y le dice, mira, ¿habrá forma que pongas a Urías enfrente así como para que le caiga una piedra en la cabeza o algo así? Mira, hermano, qué pecados tan groseros y tan feos. Como 1 año y medio más o menos en ese estado de pecado, hermano, mientras sucedió todo eso. Pero ¿qué pasó al final con David? Cuando es confrontado por la palabra, cae de rodillas, pide perdón, es restaurado. Un cristiano puede caer en pecados feos, hermano. Nosotros no podemos decir que un cristiano solamente comete pecaditos. Pero obviamente con esto no estoy diciéndole, vaya y hágalo. Solamente le estoy dando estos ejemplos para que usted entienda lo que es verdaderamente la gracia. ¿Fue restaurado David para arrepentimiento? Sí. ¿Por qué? Porque él era salvo. Él era salvo. Pastor, pero entonces David no perdió su salvación con todos esos pecados que él hizo. Esa es una excelente pregunta. Aquí les voy a hacer una pregunta, hermanos. Cuando usted peca, ¿usted pierde su salvación? No me respondan. Usted pierde su salvación cuando usted peca. Entonces vamos a suponer que usted al rato en la noche, hermano, empezó a discutir con su esposa. Ustedes no han estado congregándose, no oran, no leen la Biblia, pasa usted oyendo música secular que contiene un montón de malas palabras, sensualidad, pasa viendo películas inapropiadas. O sea, usted en lugar de santificarse, usted está revolcándose en el lodo. Y al rato en la noche usted tiene un argumento con su esposa. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué fuerzas tienes para detenerte de no maldecirla o hasta cachetearla? ¿Qué fuerzas tienes? Ninguna. Lo más seguro es que acabes pecando. Vamos a suponer que viniste y le diste un golpe a tu esposa, que no lo debes hacer bajo ninguna circunstancia. Un hombre no debe pegarle a una mujer. Bueno, es más fácil que la mujer le pegue al hombre, ¿no? Pecó, ya pecó. Si usted, hermana, le da una cachetada a su esposo de una forma grosera y lo humilla, ya pecó. ¿Perdió su salvación? O sea, pastor, mire, le comunico que cacheteé a mi esposo, perdí mi salvación. Por favor, ore por mí, quiero mi salvación otra vez. Entonces Dios dice, bueno, yo se la di una vez, él la perdió. Aquí te va otra vez, te la voy a dar otra vez, reconcíliate conmigo. Y luego en 1 año, lo vuelve usted a cachetear, ahora le da 2, una en cada mejilla. Pastor, volví a perder mi salvación, pastor, fíjese que ahorita si muero ahorita mismo me voy al infierno porque la perdí. Por favor, pastor, vuelva a orar por mí para que yo la vuelva a recuperar. Siempre sí la quiero, Señor. ¿Qué es eso? Eso no es el evangelio. Si una persona es cristiano puede pecar, sí, pero no puede caer de la gracia totalmente, porque si cae de la gracia totalmente, entonces tenemos 2 opciones: o no era gracia o no era cristiano. Yo sé que esto causa conflictos, hermano, pero tranquilos, no pasa nada. Pero es necesario que aclaremos esto, hermano, porque si usted cree que cada vez que usted peca pierde su salvación, usted cae en un evangelio de obras, en un evangelio de pequé porque hice algo malo y ahora tengo que recuperar mi salvación. Voy a orar, voy a ayunar, me voy a meter en vigilias para recuperar mi salvación. Entonces es la cruz de Cristo más todo lo que tú puedas hacer igual a salvación. Entonces no es gracia. Entonces tienes una doctrina romana que enseña que es gracia más obras igual a salvación. Cuando nosotros caminamos en la seguridad de nuestra salvación, eso quiere decir, hermano, que somos nacidos de nuevo, que aborrecemos el pecado, pero que si pecamos, aún así somos salvos. Aún así somos salvos. Pastor, ¿está seguro? Claro que sí, porque la Biblia lo dice. Por ejemplo, hermana, si usted al ratito peca y dijo un chisme y eso es pecado porque el chisme es condenado por la Biblia, al rato en la tarde usted se avienta un chisme, ¿no?
y mañana muere, usted salva. Ay, pastor, qué bueno que me dice eso. Ahorita voy a afinar la lengua porque si yo me andaba reteniendo, pastor. No, es que un cristiano no se deleita en el pecado. Puede caer porque es débil, pero no se deleita. Después se siente horrible, se siente acusado. El Espíritu Santo en él le redarguye, estuvo mal. No digas eso, no te consta. No metas en problemas a las personas, no amarres navajas ahí martillando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en la persona. Lo que quiero que le quede claro, hermano, es que no porque fallemos ya perdemos la salvación. Eso no es así. Los que hemos sido llamados a un estado de gracia, perseveraremos en un estado de gracia, porque es el Señor el que nos está sosteniendo. ¿Qué más? En segundo lugar, perseverar, hermano, no significa que somos perfectos. Cuando un cristiano nace de nuevo, no se vuelve perfecto, se vuelve salvo. Son dos cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Perfecto solo Dios, nunca peca. La diferencia que nosotros nos hacemos salvos es porque la justicia de Cristo nos es adjudicada a nosotros y por eso vamos al cielo. Yo no voy a ir al cielo porque yo ore, ayune, lea la Biblia, me congregue, sirva, dé dinero a la iglesia, sea buen hermano, sea buen amigo. No, esas son cosas que yo hago por naturaleza, como mi nueva naturaleza cristiana. Yo iré al cielo porque Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Yo decidí poner mi fe salvadora en Él. Caminar, ¿se acuerda que hablamos de las dos piernas? Fe salvadora y arrepentimiento genuino. Mi fe salvadora es que Él es mi Padre, que Él es mi Señor, que yo hago lo que Él dice. Mi arrepentimiento genuino es que camino apartado del pecado, tratando de vivir en santificación para hacer su voluntad. Mucha gente entiende esta doctrina de la perseverancia de los santos de la siguiente forma. Bueno, si Dios me va a preservar hasta el final, entonces yo voy a pecar libremente. Entonces no eres cristiano. Pastor, pero no dice usted que Dios me va a preservar. No, pero lo que tú estás dando a entender con tu actitud es de que tú no eres nacido de nuevo. Porque tú no puedes tener esa mentalidad. Tú no puedes decir, bueno, de acuerdo a esta doctrina yo me puedo echar mis buenos pecadillos. No, un cristiano no piensa así. Un cristiano no piensa así. Un cristiano está en un proceso de santificación, no de estarse cada vez corrompiendo más. Estamos en un proceso de santificación, no de corrupción, hermanos. ¿Ok? Voy terminando ya. En otras palabras, hermano, entonces, perseveramos por una fe sobrenatural que nos es dada para perseverar. ¿Cuándo recibimos esa fe? Cuando nacimos de nuevo. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Para que usted fuera salvo, es que estoy tratando de explicarlo despacio, Dios le dio un don de fe. Y en ese don de fe es como un paquete que incluye fe perseverante hasta el final. Si la fe que usted recibió para ser salvo no contiene lo suficiente para perseverar, entonces no es una fe salvadora. Es una fe a medias. Es una fe que te da el poder de decir, uy, sí, Jesús es el Señor, pero hasta ahí ya no puedo más. Ya ahora yo seguiré viviendo una vida de pecado porque la fe no me alcanza para más. No, la fe salvadora te alcanza para creer que Jesús es tu Señor y para perseverar hasta el final y morir en Cristo. Es una fe inexplicable porque no es humana, porque el corazón humano no la puede producir. Por eso siempre venimos diciendo en esta serie, la salvación es algo del Señor de principio a fin. Vamos a ver nuestra última cita de hoy, hermanos. Juan 17, 11 al 12. Juan 17, del 11 al 12. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. ¿Quiénes son los que el Padre le ha dado a Jesús? Los que el Padre eligió para ser salvos. ¿Okay? Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros cuando estaba con ellos en el mundo. Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardaré. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Por qué se perdió Judas? Porque era el hijo de perdición. Y los demás, a los que el Padre le dio, dice Jesús, nadie los podrá arrebatar de mi mano, ellos son míos. Pero escuche la importancia de esta oración. Esta oración es una oración que Jesús hace antes de ir a la cruz.
Cuando Jesús va a la cruz, hermanos, sabemos que por ese lapso de tiempo, desde que Él es crucificado hasta que Él resucita, de acuerdo a la Biblia, pasan 3 días. Y entonces, antes de entrar en ese proceso de 3 días, Jesús le dice al Padre: Padre, guárdalos, te los dejo encargados. Cuando yo estaba con ellos, ahorita que yo estuve físicamente con ellos, yo los guardaba. Son mis ovejas, oyen mi voz, me siguen, nadie los puede arrebatar de mi mano. Pero ahora que yo voy a la cruz, te quiero pedir un favor, Padre, te quiero pedir que me los guardes en tu nombre. Ahora imagínese, hermano, cuando Jesús resucita al 3er día y el Padre le dice a Jesús: Jesús, mira, yo sé que me los encargaste, te tengo una mala noticia. No pude guardar a unos de ellos. No se dejaron guardar, pudieron más que yo. Yo traté de guardártelos, tratando de hacerte ese favor, pero yo no pude. No, claro que no. Cuando Jesús resucitó, los mismos que el Padre le encomendó diciendo: guárdamelos, son los mismos que seguían guardados. Y dentro de esa oración estábamos incluidos todos nosotros que hace 2000 años no existíamos. Y todos los que todavía no han nacido de nuevo y que tienen tiempo para nacer de nuevo desde aquí hasta el fin del mundo. ¿Quién se perdió solamente? El hijo de perdición. ¿Es que el Padre no pudo guardar a Judas? No, es que no era salvo. No habría que guardarlo, porque no era salvo. Pero a los salvos había que guardarlos. Veamos la diferencia entre Judas y Pedro, hermano. Mire, Pedro niega a Jesús, pero estaba incluido en la oración: Padre, guárdalo. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Pedro volvió a la fe? ¿Se mantuvo firme? Claro que sí, porque él fue cubierto con la oración de guardarlo. Judas no estaba cubierto, porque Judas no estaba incluido en el paquete. Pedro perseveró en Cristo, pero ¿sabe por qué? Porque el Padre lo preservó. El Padre lo sostuvo, el Padre lo preservó. Él le dijo a Pedro: cuando vuelvas, afirma a tus hermanos. ¿Estaba seguro Jesús que Pedro volvería? Sí. Él no le dijo: Pedro, mira, yo sé que me vas a negar. Si te llegara a alcanzar la fuerza para perseverar y llegaras a volver, ahí me haces favor de afirmarlos. No, le dice: cuando vuelvas, con seguridad tú volverás, tú fallarás, tú pecarás, harás algo incorrecto, me negarás, pero cuando vuelvas, porque yo he pedido por ti, yo he orado por ti, para que tu fe no falte, ¿ok? Afirma a tus hermanos. No le está hablando de posibilidad, le está hablando con seguridad de lo que va a suceder. Porque cuando Jesús le dijo a Pedro: Pedro, mira, es que Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, y yo he orado para que tu fe no te falte. Es decir, en la tentación y en la prueba, por cuanto tú eres salvo, por cuanto tú estás en la gracia, yo te sostendré. Eso es que somos preservados. Para terminar, leeré solamente 10 declaraciones a manera, hermano, de resumen, y los leeré rápido sin pararme, ya con eso termino. ¿Qué hemos aprendido hoy, hermanos? Número 1, los nacidos de nuevo verdaderamente perseverarán hasta el final. O sea, que perseverar es una señal de un verdadero nuevo nacimiento. Si alguien no persevera hasta el final, no era nacido de nuevo, aunque haya aparentado dentro de todos los demás que sí lo era. ¿Ok? Un cristiano no se cansa de ser cristiano. El cristianismo para un cristiano no es una carga, porque es cristiano y es por medio de la naturaleza de Dios que somos cristianos. 2, los nacidos de nuevo reciben vida eterna desde el día que nace de nuevo y no tiene que esperar a morir para recibir la vida eterna. Esa es una señal también de un nacido de nuevo, camina en la vida eterna. Esta doctrina es la que a nosotros nos hace estar en guerra con el pecado. Esta doctrina muchos la entienden al revés, que si tú le dices a alguien que ya tiene vida eterna que se va a ir al mundo, no, pues si se va al mundo no la tuvo. Esta doctrina es que por cuanto yo la tengo, yo no haré lo que los demás hacen. Yo no me iré en la corriente del mundo. ¿Cómo yo, un hijo de Dios que tiene vida eterna, voy a estar deleitándome en esas cosas? Que los demás se deleitan, los incrédulos, los que no tienen vida eterna. 3, la vida eterna significa no perecer jamás. No es vida temporal, ¿okay? No es de que, bueno, yo ahorita tengo vida temporal, veré a ver si al final la logro hacer eterna.
ni es vida condicional. Es decir, el Padre ve a alguien que está muerto en delitos y pecados y le dice, mira, si quieres nacer de nuevo, primero deja de decir maldiciones. Yo no te puedo, mira las palabrotas que estás diciendo, yo no te puedo regenerar así. Eso sería vida condicional. No, vida eterna es que estabas muerto en delitos y pecados, eras de lo peor y el Padre vino y te rescató. Pero para que sigas maldiciendo, no. Para que dejes ese estilo de vida, porque de ese estilo de vida es del que Cristo te vino a salvar. 4. La doctrina de la perseverancia no significa que nunca fallas o que eres perfecto. Lo que significa es que un nacido de nuevo tiene la simiente de Dios y por lo tanto nunca acabará completamente apartado de Dios. ¿Qué es la simiente de Dios? Es la vida de Dios en ti. Es la vida de Dios en ti. 5. El que nace de nuevo recibe una fe especial para creer en Cristo y también esta fe contiene un poder especial para que la persona persevere hasta el final. Escuche esto, si el perseverar dependiera de una fe humana, nadie perseveraría. ¿Sí? Nadie. Si perseverar en Cristo hasta que yo muera dependiera de mi fe humana, pobre, limitada, falible, ¿yo quién soy? Para que dependa de mi fe humana. No, depende de una fe sobrenatural que Dios me dio. 6. Los creyentes nacidos de nuevo perseverarán hasta el final, pero esto se debe a que Dios los preservará hasta el final. 7. Dios no está tratando de salvar a sus escogidos, Él ya los salvó. Pues Él no conoce nada en parte, sino solo cosas terminadas. No tendría sentido que Dios iniciara un proceso de salvación en una persona si en su omnisciencia Él sabe que no será salvo. 8. Esta doctrina es de las más controversiales, pero paradójicamente es de la que más versículos bíblicos que la respaldan tiene en toda la Escritura. La salvación siempre ha sido por gracia y por lo tanto, si ha sido por gracia, esa gracia te sostendrá hasta el final. En Abel lo vemos, Abel vino y por gracia agradó a Dios. ¿Y Caín cómo trató de agradar? Con sus obras. ¿Sí o no? ¿Se acuerda qué trajo Caín? Del fruto de su tierra, del fruto de su trabajo. ¿Y qué fue lo que trajo Abel? La vida de un animalito. ¿Sí? La vida de un animalito. O sea, hablando ya de que iba a ser por gracia, ¿por medio de qué? Del sacrificio de alguien más. Y Caín trajo sus legumbres y sus verduras, el esfuerzo de su trabajo, de sus obras. Nos regresamos un poquito más atrás. Cuando peca Adán y Eva, ¿qué hacen? Inmediatamente el pecado trae muerte. Mire, agarran una planta y le arrancan unas hojas, muerte a la planta. Pues ya la destruyeron, la están destrozando a la pobre planta. ¿Okay? Y se cubren de su vergüenza. Dios dice, no es por tus obras, es por la vida de alguien más. Y agarra al Señor y mata un animal, le quita la piel y los cubre. La salvación siempre ha sido por gracia. Todas las obras que nosotros podamos hacer son buenas porque el Señor las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, pero jamás completarán nuestra salvación. Pues si nosotros completáramos nuestra salvación con buenas obras, podríamos decir en el cielo, yo estoy aquí gracias a que Dios me eligió, pero también gracias a que hice esto, hice aquello, hice el otro. Y eso permitiría que nosotros en parte nos gloriáramos. Pero ¿qué dice el Señor? Para que nadie se jacte en mi presencia. Por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es algo del Señor de principio a fin. 9. Esta doctrina es difícil de aceptar porque el hombre siempre quiere lograr su salvación con esfuerzo humano. A nosotros nos cuesta muchísimo entender la gracia. Nos cuesta muchísimo entender que la gracia es algo gratuito. Y nos cuesta mucho entender la diferencia entre obras. Entonces, ¿por qué tengo que hacer obras? El ejemplo que decía el hermano el viernes, excelente. Un arquitecto cuando se gradúa de arquitecto ya es arquitecto. Él no necesita construir un edificio para hacerse arquitecto, él ya tiene un título de arquitecto. Él hace el edificio porque es arquitecto.
Es lo mismo, nosotros hacemos las buenas obras no para ser cristianos. Nosotros ya somos cristianos, ya somos salvos, ya somos nacidos de nuevo. Hacemos las obras que el Padre preparó desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas, para que caminemos como Él caminó en la tierra. ¿Ok, hermanos? Y 10, con esto termino. Escuche todos los pasajes, porque hay más aparte de Hebreos 6:4, que aparentemente contradigan esta doctrina, tienen una sana explicación. Cada vez que usted encuentre un versículo, hermano, que aparentemente contradice una doctrina, que es una doctrina clara a la luz de decenas y decenas de otros versículos, ese versículo tiene que tener una explicación lógica. No puede significar lo contrario de los demás, pues entonces Dios no es Dios, pues Dios se equivocó. Amén. Oramos.